Hola a todos y todas. Hoy vamos a revisar definiciones de salud con la intención de tener una mirada mucho más integrada, mucho más global acerca de lo que es estar sano. Tenemos muy incorporada la idea de que lo normal es estar enfermo. Todo el mundo tiene alguna enfermedad o toma una serie de remedios y eso no es exactamente lo normal. Entonces, hay distintas maneras de entender la salud y aquí tenemos 3 definiciones, incluso hay más. La primera, ya la habíamos mencionado, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es como una definición integral de salud. La segunda es un estado de equilibrio energético. La segunda la vamos a analizar después porque en realidad es la definición de salud con la que trabajamos la gente de salud natural y de medicina holística. Y la tercera es que la salud es un equilibrio ecológico entre factores como son el ambiente, el huésped y el agente agresivo, que podría ser cualquier cosa, se le llama agente ONOXA. Entonces se forma un esquemita como este, en donde están en interacción, en otras palabras, el huésped, que es cualquier ser vivo, en este caso el ser humano, influye sobre el ambiente, lo va alterando en favor o en contra de sí mismo, y el ambiente a su vez va afectando el bienestar y la salud del huésped. Pongamos, por ejemplo, gente que está viviendo en condiciones sin agua potable, sin alcantarillado, sin condiciones básicas sanitarias. Esas personas están contaminando el ambiente y ese ambiente contaminado se vuelve contra ellos. Están viviendo en un ambiente donde sus basura, toda la eliminación de sus desechos, todo va a producir ahí un círculo vicioso y va a ir haciendo que su ambiente sea insalubre. Lo mismo pasa entre el ambiente y el agente. Un ambiente muy contaminado, con muchas condiciones de riesgo, va a hacer que aumenten los agentes microbianos en este caso. También pueden ser otro tipo de agentes. Por ejemplo, la gente que vive cerca de las minas, ellos viven ambientes contaminados no a través de bichos, sino que a través de sustancias químicas, a través de metales pesados, a través de los relaves, etc. Entonces el ambiente, el agente también está en interacción con el ambiente y a su vez la interacción entre el agente y el huésped. Si esto se mantiene en equilibrio, entonces podemos hablar de salud. Y fíjense que esto no significa que la gente desaparezca, simplemente que esté en equilibrio. Esto, si recordamos la clase anterior, significa todos nosotros portamos virus y bacterias. La flora bacteriana es nuestra amiga y es parte del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce el desequilibrio? Ahí es donde nos enfermamos. Una bacteria que la hemos tenido toda la vida en abundancia, porque nunca las bacterias están de a una ni los virus de a una, siempre son millones. Pero pongámosle que yo soy portadora de, por ejemplo, estafilococo. Y un día me bajan las defensas y me aumenta una infección por ese tipo de bacteria. Y no es que la haya adquirido en alguna parte, sino que estaba en mí. En otras ocasiones, por supuesto, se contagia de una persona a otra. Ahora, cada uno de estos factores tiene un
aspecto positivo y uno negativo. Por ejemplo, ¿qué factores son positivos en el ambiente? Todos los que nos permiten vivir. Yo diría las condiciones que nos da la naturaleza, incluidas las condiciones de lugares o regiones que son bastante inhóspitos. Si revisamos la geografía de nuestro país, hay gente que vive en condiciones de mucho frío, en condiciones cerca del desierto o en el desierto, y están perfectamente adaptados y son personas sanas. Entonces, el ambiente nos provee de todas las necesidades que tenemos de agua, luz, sol, alimentos y las condiciones para nuestro desarrollo. ¿Qué pasa cuando nosotros depredamos ese ambiente? Ahí está el problema, y en este caso es importante que hagamos énfasis en que hay amenazas como por ejemplo el 5G, que se denuncia como una gran amenaza a la salud humana, a la salud de los animales también. Está también la amenaza del agua, de la escasez de agua. Está la amenaza de la contaminación nuclear, por ejemplo Fukushima, por nombrar una, porque hay muchos focos de contaminación nuclear y hay muchos lugares donde siguen haciendo pruebas. La contaminación de los mares, porque botan basura o por la pesca indiscriminada. Es decir, los seres humanos hemos estado contaminando el ambiente y eso en algún minuto empieza a pasar la cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos una responsabilidad partiendo de nosotros mismos y tenemos que pensar que como humanidad todos juntos tenemos que presionar para que ciertas condiciones que afectan la salud de todo el mundo cambien. Por ejemplo, el hambre. En este planeta llamado Tierra no debiera existir gente viviendo hambre, no debiera existir gente que viva sin agua. Y eso está creado, eso no es que la naturaleza nos trate mal. Bueno, ¿qué pasa con el agente? El agente también puede ser positivo o negativo. Pensemos en un agente que podría ser más o menos negativo, un hongo. Y resulta que los hongos nos sirven para algunos procesos de fermentación, algunos procesos que producen vitaminas o incluso antibióticos. Entonces ahí tenemos un agente que, siendo patógeno o que siendo peligroso, en grandes cantidades lo podemos considerar amigo y nos ayuda. Pero cuando es un agente que está descontrolado y se descontrola porque el ambiente está muy contaminado o el huésped está con las defensas muy bajas o ambas cosas, en ese caso entonces el agente se transforma en muy virulento, muy amenazante, y eso aumenta el riesgo de una enfermedad infecciosa. Si además son agentes cuyo tratamiento es desconocido. Después vamos a hablar de este caso del bicho actual. Pero, por ejemplo, la tuberculosis es un agente que marcó toda una época en que podría ser como la victoriana, en donde moría mucha gente por tuberculosis, pero tenemos que ver que era gente que vivía en condiciones de higiene espantosa, no tenían la costumbre del baño diario ni semanal siquiera, condiciones de sanidad en las ciudades muy malas, no consideraban que el sol fuera positivo. De hecho, a las damas se les exigía tener el cutis muy blanquito, que anduvieran con sombrilla y con unos trajes sumamente apretados que no los dejaban respirar, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron produciendo epidemias, llamémoslo, de tuberculosis, moría mucha gente. Y luego, cuando se descubrieron los antibióticos, se pudo empezar a tratar. Ahora, siempre se ha tratado la tuberculosis con ambientes de montaña.
aire limpio, frío, sol, ejercicio, alimentación buena. Y después cuando ya descubrieron los antibióticos, entonces empezaron a agregar esa otra parte. Con los virus no existen los antibióticos, pero sí existe un viricida poderoso, que es la vitamina C, que no se menciona, no se le da mucho prestigio por diversas razones, la verdad, pero es una vitamina que definitivamente ayuda en los procesos inflamatorios y que ayuda en las infecciones virales. Y por último, veamos qué pasa con el huésped. También tiene condiciones positivas y negativas. El huésped, que podría ser yo, tú, cualquiera, es una persona que tiene su fisiología, tiene sus hábitos, tiene su historia. Por ejemplo, una de las cosas que protege mucho a los niños es haber nacido por parto normal y haber tomado leche materna. Un niño que nace por cesárea, si más encima es prematuro y no toma leche materna o se la quitan a los 6 meses de vida o nunca tomó leche exclusiva, ese niño tiene muy bajas defensas. Andando en la edad, las personas que no hacen deporte, las personas que viven encerradas, que viven aisladas, no aisladas en la montaña o en una cabaña, no, aisladas en una especie de conventillo, esas personas tienen una salud muy mala, muy pobre, con un desarrollo óseo muy débil, porque el sol hace que se produzca la vitamina D, que hace que se produzca el desarrollo óseo y que se produzca la inmunidad, las defensas. Ese es un ejemplo. Esos son los factores en contra. ¿Cuáles son los factores a favor? Bueno, la gente que tiene alimentación en especial alcalinizante. Una de las cosas que está a la base de las enfermedades crónicas es que el cuerpo está funcionando inflamado, con un pH muy ácido. Eso lo podemos ver con más detalle en el tema como de tratamiento, como de por qué hay algunas personas que se enferman tanto frente a una agresión, pero entonces la alimentación tiene harto que ver. La alimentación chatarra, las bebidas, el consumo de drogas, de fármacos, de alcohol, todo eso. Bueno, terminando, les voy a dar una receta de desintoxicación. Esta es muy buena y es muy fácil. Las hierbas las podemos encontrar en cualquier parte. Entonces tenemos una cucharada de té verde, una cucharada de diente de león que se llama Taraxacum y una cucharada de manzanilla. Se ponen esas tres en un jarro con agua hirviendo. Yo creo que siempre conviene a las hierbas ponerle un poquito de agua fría primero y después agregarle el agua caliente. Se tapa, se deja reposar y de esa agüita se toma durante el día entre 3 y 5 tazas durante el día. ¿Qué puede pasar en las personas que están un poquito intoxicadas, por ejemplo del hígado o del riñón? Puede ser que hagan mucho orina de mal olor o puede que les dé un poco de diarrea, porque el organismo a través de esos órganos elimina los tóxicos que ha estado guardando. Esa receta, al aliviar esos órganos que son vitales, entonces permite que los pulmones se alivien también y que la respiración se torne fácil. Otra receta que no se me olvide es eliminen los lácteos. Los lácteos, la leche de vaca en particular, la leche de cabra, de oveja no tiene problema, pero la de vaca es la leche en cualquiera de sus formas, en polvo, sin lactosa, sin grasa, sin no sé qué. Es leche de vaca y tiene un principio que es de crecimiento para el ternerito, es una hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hace? En el humano irrita, inflama el páncreas y hace que todo el sistema se inflame y que se produzcan flemas, quistes, tumores y cáncer.
Así que eliminen la leche de vaca, eliminen el queso, el quesillo, el yogur comercial, eliminen todos los productos que vienen de la vaca. También la carne si es posible, porque realmente la alimentación con proteína animal nos está haciendo mucho daño, aparte del sufrimiento de los animales. Bueno, eso sería por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.